Aquí estamos continuando con los grandes desafíos al cristianismo de hoy. Decíamos, desde la perspectiva histórica, filosófica y cultural, le surgen hoy al cristianismo una serie de interrogantes que debemos estar listos a contestar, ya que constituyen el argumento central de toda apologética válida para hoy. ¿Corrobora el mundo en que vivimos su naturaleza y su historia? Las afirmaciones que el cristianismo hace acerca de Dios y de sus propósitos. Bueno, siendo que nosotros afirmamos que Dios es el creador y sustentador del mundo, su presencia debe hacerse evidente por medio de una valoración cuidadosa de todo lo que está en el plano natural y en el plano espiritual. El teólogo Montgomery, en su libro La forma del pasado, de Montgomery, argumenta que debemos buscar fundamentar el cristianismo en verdades históricas también indisputables. Ahora, Cornelius Van Til afirma que, el filósofo Cornelius Van Til afirma que los hechos no se pueden entender aparte de cierta estructura. El creador es una parte de su creación. La permanencia histórica y el sentido práctico de la fe cristiana, unidos a una estructura sólida que resiste cualquier análisis, hacen de la teología cristiana una consistente, creíble y racional doctrina. En este punto es muy importante el trabajo que ha desarrollado el teólogo Francis Schaeffer, un pionero de lo que se llama la apologética cultural. En su libro El Dios que está allí, libro Good History de Francis Schaeffer, él argumenta esto, que examinando las culturas modernas puede ver que la pérdida de fe en Dios rebaja los valores culturales. Ojo, importantísimo. Examinando las culturas modernas, puede ver que la pérdida de fe en Dios rebaja los valores morales y lleva a la deshumanización. También claramente expresa, presentando el Evangelio a las personas en términos de sus propias inquietudes e intereses, muchos lo han encontrado relevante y han venido a Cristo. Debemos como cristianos, culmina, estar conscientes de la dimensión cultural en cuanto a la fe. Recordemos que estamos en apologética en la era moderna, viendo los resúmenes de algunos autores en este programa de doctorado en teología. Les habla el profesor, doctor honoris causa, Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete, de la Goitía Sabino Goselia Alvariño I. Un modelo apologético, el cristianismo como proyecto de Dios. Nosotros creemos que el cristianismo dice lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en el mundo. Lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en el mundo, y lo que tenemos que hacer en respuesta a sus acciones. Aunque hay mucho que comprender acerca del cristianismo, si el Evangelio es el poder de Dios, hay algo también que hay que hacer, más allá de entender, comprender y académicamente estudiar, hay una acción, muchas acciones en realidad que desarrollar, puesto que la misma Escritura enseña que tú me hablas de fe y yo te muestro mis obras, porque mi fe me lleva a obras. El considerar el cristianismo como un proyecto de Dios debe incluir muchos factores que pueden llegar a ser determinantes para muchas personas al momento de creer. Para tener clara esta perspectiva del cristianismo, vamos a analizarla desde tres direcciones: la dirección bíblica, la dirección histórica y la dirección personal de las personas, de la humanidad, de la sociología. La base bíblica. La Biblia muestra a Dios como una presencia activa y personal en la historia. No olvidemos que Él es el creador. Dios, para las confesiones cristianas, es Yahweh de los ejércitos. La Biblia describe a la historia como el escenario en el que Dios está cumpliendo su propósito. Toda la historia
de la humanidad, de la eternidad pasada, de la eternidad futura. Es el escenario, el tablero de operaciones en el que Dios está cumpliendo sus propósitos, así como la poderosa mano de Dios marca el progreso de la historia. La Biblia también presenta el fin de la historia como una poderosa intervención de Dios para traer juicio, liberación, equilibrio y justicia final. A este respecto, vamos anotando, podemos ver Salmo 33, 6, Salmo capítulo 33, verso 6, Salmo 104, vamos anotando, podemos ver Génesis capítulo 3, libro del Éxodo, capítulo 15, verso 1 al 19, asimismo Salmo capítulo 80, verso 8, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 28, carta a los hermanos de Colosenses, capítulo 2, verso 15, carta a los hermanos de Éfeso, Efesios, capítulo 4, verso 8 al 12, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 33, y libro del profeta Isaías, entre otros textos, capítulo 2, verso 2. Estos eventos y su inspiradora elaboración en las Escrituras nos proveen una estructura para entender el mundo y su historia conforme la mente de Dios, conforme la visión que el Creador tiene. El poder eterno de Dios está obrando para lograr su proyecto de reconciliar consigo la raza humana y de cumplir su buen placer. Como dice la Escritura, Él tiene un buen placer. Por eso nos eligió a los escogidos desde antes de la creación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él, santos y sin mancha delante de Él, irreprensibles. Confirmación histórica. Por el área de la confirmación histórica, si la fe cristiana está anclada en la historia, ser capaces de encontrar evidencias públicas de su poder es fundamental. Dentro de la historia secular, la actividad del reino de Dios es visible para los que tienen ojos para verla. Dentro de la historia secular, la actividad del reino, del mover de Dios, de la economía de Dios, del programa de Dios, es visible para los que tienen ojos para verla. No olviden que se disciernen muchos espiritualmente porque sus espíritus no han sido regenerados en Cristo Jesús y muchos humanos todavía están espiritualmente muertos para poder comprender la realidad del reino de Dios y del propósito divino, pero muchos no. Así que para los que tienen ojos para ver, la historia secular, toda la historia de los gobiernos y de la antropología y la arqueología humana muestra la existencia de Dios, como también dice claramente la Escritura que Dios muestra su eterno poder y deidad a partir de las cosas hechas. De todas las cosas hechas nos hablan de la existencia de Dios, de modo tú, hombre, que no tienes excusa en decir no, Dios no existe. Eso es una necedad de la naturaleza caída. Los efectos históricos del cristianismo sobre, por ejemplo, la lingüística. Donde quiera que ha llegado el cristianismo se ha interesado en el idioma y la traducción de las Escrituras se consolida como tal primordial en estos lugares, respetando el lenguaje autóctono de cada lugar. Por eso la Biblia está traducida a infinidad de idiomas. Por ejemplo, Ulfilas inventó un alfabeto especial para la lengua gótica y tradujo la Biblia a ese idioma. Guillermo Carey coleccionó y tradujo literatura hindú. Martín Lutero, su traducción de la Biblia al alemán tuvo un papel formativo y decisivo, no solo para el pueblo cristiano, sino para los gobiernos de su época, pues fue el fundador del protestantismo. La versión de la Biblia King James, Rey James, y su efecto sobre los ingleses fue también muy
fuerte, muy real. Las instituciones de Calvino y su aporte a las letras francesas también fueron paradigmáticas en su época. Es decir, también el aporte del Instituto Lingüístico de Verano a la preservación de la lengua indígena. Acá tenemos solo 5 o 6 ejemplos de la influencia del cristianismo sobre las culturas en la era moderna. Recordemos que estamos en el segmento de apologética en la era moderna. Para finalizar este video, el número 17 de este doctorado en teología, tomemos el punto B, que es la educación. La creencia del cristianismo en la dignidad de todos los hombres como imagen y semejanza de Dios los ha llevado a preocuparse por elevar el nivel educativo en todas partes del mundo. Como ejemplo, tenemos los monasterios europeos y las escuelas catedrales en la Edad Media, las escuelas y colegios fundados por misioneros en América Latina, las universidades cristianas destacadas en Europa y Estados Unidos. En materia de salud, medicina y hospitales, la predicación cristiana del cuerpo como templo del Espíritu Santo ha llevado a elevar el nivel de salud básico en muchos pueblos. Esto unido a una abstención, por supuesto, del consumo indiscriminado de alcoholes, licores y, por supuesto, directamente no consumo de drogas y sustancias psicotrópicas o que fueran nocivas para el organismo. Esa es la enseñanza sana del cristianismo, que ha creado a este respecto de las cuestiones de la salud muchísimos hospitales, dispensarios, enseñanza de primeros auxilios y formación en actitud de prevención de epidemias a lo largo de toda la existencia de los últimos 2 milenios, que es el tiempo de existencia que el cristianismo tiene aquí en el planeta Tierra. Para no hacerlo muy pesado para redes sociales, vamos a parar aquí y luego iniciamos con el video número 18 de este programa de doctorado en teología, donde tomaremos algunos conceptos sobre reformas sociales y algo de evidencia personal. Por supuesto, presentaremos también algunos versículos y ya entraremos en el área de lo racional de la fe cristiana, lo racional de la fe cristiana.